Buenas noches, estamos aquí de nueva cuenta en el programa que tenemos para la Universidad Código Verdugo. En este espacio de 15 minutos vamos a hablar sobre los efectos jurídicos que tienen los tres acuerdos emitidos por la Secretaría de Salubridad y los dos decretos emitidos por el Presidente de la República. Hay demasiada desinformación respecto a los alcances de estos tres acuerdos de la Secretaría y de los decretos de parte del Presidente de la República, donde avala las actuaciones del Secretario de Salud, Alcocer. Miren, en el decreto del 24 de marzo de este año, la Secretaría de Salud, a través de su secretario Alcocer, implementó varias medidas precautorias. Entre estas medidas precautorias se estableció en dicho acuerdo que aquellas personas que se les ha catalogado como vulnerables a este virus, porque pudiera desenlazar en una situación crítica o en el peor de los escenarios en la muerte de la persona que tiene el virus. Dice que estas personas, para protección de ellas, se les debe de enviar a sus casas para que en tipo de la relación laboral que tenía se les va a manejar como permisos con goce de sueldo, ¿no? Esta figura raramente se aplica en la iniciativa privada, en las empresas, pero sí está establecida yo creo que en todas las legislaciones burocráticas. Ahí sí se maneja que se tiene ciertos permisos con goce de sueldo. En este caso se estableció esa disposición y los empresarios, a pesar de que de alguna manera es inconstitucional porque el secretario no tiene facultades para regular las contraprestaciones laborales, simplemente sí tiene facultades para emitir cuanta medida precautoria él considere apropiada para el combate del virus, de la pandemia, pero no en ese tipo de situaciones. Sin embargo, es una constante entre todos los empresarios apoyar especialmente a esas personas que son vulnerables, ¿no? Estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de personas hipertensas, estamos hablando de personas que tengan su sistema inmunológico débil, ya sea por una cuestión personal o por otra cuestión de enfermedad. También estamos hablando que son vulnerables por razón de edad aquellas personas que excedan de los 65 años, ¿no? 65 y más. Entonces, estas personas sí se estableció que se retiraban a sus casas en una situación de la relación laboral como permiso con goce de sueldo íntegro. Primeramente, en este acuerdo del 24 de marzo se estableció ese periodo de goce de sueldo, permiso con goce de sueldo, sería hasta el 19 de abril. Luego se emitió un acuerdo el día 31 de marzo, otra vez por la Secretaría de Salud, a través de su secretario Alcocer, y estableció que ese periodo de permiso, de esa medida preventiva que abarcaba del 1 de abril al 19 de abril, del 30 de marzo, que en todo caso empezaría el día 1 de abril, al 19 de abril, se extendía hasta el día 30 de abril. Luego se emitió un decreto el día 19, hace como 2 días, el día de ayer, sí, el día de ayer, ¿qué fue? Día 21 de abril. El día 21 de abril se emitió un nuevo decreto, perdón, un acuerdo, no un decreto, por parte de la Secretaría de Salubridad, signado por el secretario Alcocer,
donde se extendió el periodo de esa medida preventiva. Tienen que tener mucho cuidado porque esas son medidas preventivas. Otra vez, ya no es del 30 de marzo al 19 de abril, ni el 30 de marzo al 30 de abril, ahora lo extendió del 30 de marzo hasta el 30 de mayo. Entonces, esas personas en situación vulnerable, pues son las que deben de recluirse en sus casas y con una situación, en una relación laboral establecida en dicho acuerdo como un permiso con goce de sueldo. Estamos hablando que, en mi parecer, podrán muchos compañeros decir que estoy equivocado quizás, pero sí se requiere un estudio profundo de los tres acuerdos. Bueno, en realidad son 6, pero que afectan en esta situación. Estamos hablando de 3 acuerdos por parte de la Secretaría de Salud y los 2 decretos del presidente, donde esta medida preventiva, que indebidamente, en mi parecer, invadió esferas que no le correspondía al secretario, pero que una vez emitido y no siendo atacado este acto jurídico, pues queda firme para todas las personas, donde favorece a las personas vulnerables ya con un periodo de permiso con goce de sueldo que va, al menos hasta ahorita, del 30 de marzo al 30 de mayo. Estamos hablando de 2 meses. Y es probable, en mi perspectiva, poder determinar que esa medida preventiva se va a extender hasta quizás el 30 de junio, puesto que dijo el subsecretario Gatell que para él calculaba, conforme a sus asesores científicos, que le llamó acné de la pandemia, sería más o menos como para el 25 de junio quizás. Entonces, más o menos ese sería el panorama para las personas vulnerables. Obviamente, si una mujer pare ahorita en este periodo, aún así pues tiene su periodo de posparto, que creo que también se protege porque está en una situación delicada. Entonces sigue siendo una persona vulnerable a pesar de que ya no esté embarazada y que haya parido. Estos son los alcances en mi perspectiva desde las personas vulnerables. Vuelvo a reiterar, tengo la representación de varias empresas y convivimos y compartimos información con diferentes sectores de la empresarial de Mexicali, donde ninguna persona he escuchado que esté en contra de que sean beneficiadas estas personas vulnerables. Es decir, casi todos dicen, bueno, que bueno, ¿no? Es ilegal, es inconstitucional, pero la aceptamos, no hay ningún problema, hay que proteger a esas personas vulnerables. Sin embargo, yo pienso en lo personal, en lo particular, que quien ha fallado en esa protección es el Estado. Porque mandarlos a la casa a descansar, en vez de tenerlos en un lugar aislado, con cercos de sanidad, donde pudieran ellos seguir teniendo actividad, porque pues de otra manera se van a enfadar. Y si no se enfadan, recuerden que el objetivo de mandarlos a su casa a estas personas en un autoaislamiento es para protegerlos que no se vayan a enfermar, porque si esas personas se enferman, son los porcentajes de mayor mortandad en este tipo de pandemia. Entonces, si por ejemplo se retira mi mamá o mi abuelita y son personas de mayor de 65 años o se retira mi compañera y está embarazada, pero sin embargo yo voy a la casa, yo sí salgo porque, pues aún suponiendo que no estoy realizando labores, pero tengo que ir por el agua, tengo que ir por el pan, tengo que ir por las tortillas, tengo que salir de alguna manera, si hay una enfermedad, pues aún cuando llegas y te bañas y te quitas la ropa afuera y la metes a una cubeta con jabón, pues aún así sigue siendo una cuestión de riesgo, aunque minimizada, pero sigue siendo, ¿no? Porque sabemos que es muy contagioso este virus, aunque no necesariamente fatal para la gran mayoría de la población. Sin embargo, este sector de la población donde se ha catalogado que son los vulnerables, pues se les debe de proteger. Entonces, para mí ver, en mi opinión, creo que ha faltado por lo menos
darles un lugar donde se autoaíslen, pero de verdad que estén asegurados, es decir, que tengan cercos de sanidad, porque sinceramente sabemos que desgraciadamente nuestras casas no es un lugar seguro. Vamos y visitamos a los abuelos, si pasó algo, si se cayó, si lo que sea, va a haber una relación. En cambio, si hubiesen estos lugares, como por ejemplo se le solicitó, en lo personal yo le solicité a Marina del Pilar que tuviera estos lugares, por ejemplo, aquí en Mexicali, y no lo hizo. Sin embargo, por ejemplo, la Sedena y la Marina, estas dos fuerzas públicas, sí establecieron lugares de autoaislamiento con cercos sanitarios, como se le pedía aquí a la presidenta. Pero, pues, esta presidenta no lo quiso hacer. Quizás le falta valor, quizás le falta visión, quizás le falta asesoría, pero en mi perspectiva está fallando. El gobierno está fallando en ese sentido. Reitero, los empresarios sí están conformes con esa medida de pagarles su salario íntegro para que estas personas salvaguarden su vida, porque yo no sé por qué manejan que el comercio o los comerciantes son malos. No dudo que igual que en cualquier rama, en cualquier tipo de profesión, hay gente mala, pero no puede no catalogar a todo empresario como gente rapaz, gente como lo dice el presidente, ¿no? O sea, lo que sean sus amigos y son ricos, son malos. Eso no, en mi perspectiva no, y en mi experiencia personal tampoco. Siempre me ha gustado el comercio, soy abogado, me encanta el comercio creo que es digno en una comunidad y sirve mucho para el desarrollo, para el bienestar de la comunidad, para que tengan trabajo, para que vayan a la escuela, para que se pavimente, para muchas cosas. Así que dejemos de hacer esa situación de división entre patrones y trabajadores, porque en este momento, la verdad, se está buscando hacer equipo. Que el gobierno les vende ideas falsas, como el gobernador del estado y el secretario de salud, inclusive el secretario del trabajo y prevención social, diciendo que todas las personas tienen derecho a retirarse de sus casas para que se les pague a todas aquellas personas que no tengan actividades esenciales para que se les pague con salario íntegro. Eso es falso. No está en ningún decreto del presidente ni está en los acuerdos emitidos por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, que son los que están regulando ahorita esta situación. Así que no les mientan. Y si hay algún abogado, algún funcionario que se atreva a pretender desmentirme con los documentos en la mano, podemos debatir ante ustedes para que no se engañen. Ya estuvo bueno de verlos muchos como personas irracionales en las que si ustedes les dicen aplauden, y si les caen mal los agreden, ¿no? Aquí se trata de razonar. Ninguna parte, y grábenselo bien, y lo sostengo porque he analizado párrafo por párrafo, letra por letra, los decretos del presidente y los acuerdos emitidos por la Secretaría, los cuales fueron sancionados por decreto de la presidencia. En ninguna parte dice que los trabajadores que no tengan actividades esenciales puedan retirarse a sus casas con salario íntegro. Eso es falso. Sí dice, como medida preventiva, que las personas vulnerables se van a retirar a sus casas con un tipo de relación laboral basado en un permiso con goce de sueldo. Y esas personas sí se les está garantizando mediante esta medida de prevención que, aunque inconstitucional, aceptada por el gremio de los empresarios para que salvaguarden su vida y apoyarlos en lo mayor posible. A esas personas sí, y ahí sí hay muchos empresarios que difieren de mi opinión bajo el argumento de que dicen sí, pero es un salario íntegro durante un mes. En mi parecer no es cierto, porque está bajo la tutela de una medida preventiva, la cual ha sido aceptada porque no fue atacada y por lo tanto se debe de sujetar a esa disposición en la que durante todo su tiempo que no puede acudir a ciertos trabajos, a esa persona vulnerable se le debe de pagar
el salario íntegro, más no aquellas personas que no tengan, que por no tener actividades esenciales, la empresa tenga que cerrar, se les deba de pagar. Si se retiran a sus casas porque no son actividades esenciales o porque la empresa, aún siendo esencial, determine cerrar o minimizar sus actividades y sus personas, eso sí lo contempla el artículo 27, fracción séptima, que va a ser por retiro, y establece el artículo 430 que se le va a pagar un mes de salario, hasta un mes de salario, pero obviamente pues esta pandemia va a durar más de un mes, hasta un mes de salario, pero como indemnización de un salario mínimo general. La diferencia: las personas vulnerables se retiran bajo el esquema laboral de permiso con goce de sueldo. Las personas que no son vulnerables y se tengan que retirar a sus casas, se retiran por la contingencia sanitaria de la pandemia, y esas personas se indemniza con un mes de salario, a razón del salario mínimo general. Cualquier aclaración, estamos a sus órdenes.